Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están, Carol, Gloria, Ana, Lorena? Espero que estén todos bien. Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. Hola, profe. Hola, Carol, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 2 y mañana vamos a desarrollar la unidad número 3. La próxima semana ya es el 3 de agosto, nuestra parcial es el 10. Sería de hoy en 15 días. Generalmente, como había explicado en la primera clase, yo suelo preparar un resumen de, de las guías dispositivas que voy alzando a la plataforma de la institución para que no agarren y descarguen y impriman todo que cuesta a veces, ¿verdad? Estudiar por cada cuadradito, ¿verdad? Entonces yo suelo preparar el resumen, como les dije, para que ustedes puedan imprimir eso y estudiar para el examen. No sé si tienen alguna pregunta. Ese día, profe, ese día del examen parcial nosotros tenemos clase, ¿verdad? Generalmente yo suelo alzar una tarea y examen para que el alumno pueda rendir en su horario. Pero ustedes saben que Pero el horario se habilita. generalmente suelo alzar, como dije, una tarea que es para la final y el examen. Ah, ya. Bueno, Pero no tenemos clases en entonces. depende de mi desarrollo de mi contenido, Dale, cómo voy profe. avanzando. Pero eso vamos a ver más adelante. No sé si me escuchan bien o sale entrecortado. Yo escucho bien. Bueno, entonces voy a empezar por compartir la unidad de hoy. Hoy nos toca desarrollar la unidad 2, que habla acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Los tres son puntos muy diferentes. Y ahora vamos a ver la diferencia en que hay entre cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es el lenguaje? Habíamos hablado en la unidad número 1, que podemos decir que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Es decir, estos signos pueden ser sonoros, corporales o gráficos. Generalmente en su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano del sentido de la lengua, ¿verdad? Por otro lado, vemos que existe más de un tipo de lenguaje o método de comunicación a través del cual nos transmitimos información. Generalmente en ese sentido podemos clasificar diferentes tipologías. Además, una de ellas se basa en el nivel de la naturalidad o la artificialidad con el que es usado el código de símbolos empleados. Habíamos visto en elementos de la comunicación que uno de esos elementos era el código. Teníamos el código, el mensaje y después, ¿cuál era el otro? Emisor, receptor, mensaje, código. ¿Y el cuarto cuál era? A ver si me recuerdan. ¿Pudieron hacer el trabajo? Sí, profe, yo anoche alcé. No sé nomás si está bien. Bueno, O sea, hice como entendí. hoy voy a hablar. Teníamos el código, después creo que era el canal y otro el contexto en el que se Sí. desarrollaba eh, el acto comunicacional. Contento era lo que el motivo por el cual se escribía, creo que era. Sí, sí, sí. Sí, así mismo. La circunstancia, por la situación o el motivo por qué se escribía. Y el código es los signos o las reglas en que fueron enviadas para producir ese mensaje. Bueno, a eso se refiere. Entonces, para entender un poquito, entonces el lenguaje es un sistema de signos que los individuos o los seres humanos utilizan para poder comunicarse. Ese es por un lado el lenguaje. ¿Qué es la lengua? Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas, según las cuales está permitido combinarlos
Por ello, cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Además, la lengua es producto de una convención social y constituye una herencia cultural. Al decir que constituye una herencia cultural, ya viene a ser la lengua que hablamos nosotros y sabemos perfectamente que nuestro país es un país bilingüe. Hablamos el español y el guaraní. Y alguno el famoso guaraní, que es el famoso, la famosa mezcla, que de repente queremos hablar y mezclamos el guaraní con el español porque saben que el guaraní es un poquito, al menos el guaraní muy cerrado, cuesta un poquito hablarlo. Así hablamos, pero no pronunciamos bien como correspondería pronunciar, por ejemplo, qué sé yo, las vocales nasales, ¿verdad? Que tiene su forma para pronunciar. También son los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Por ello, la lengua es una entidad abstracta, es decir, una sociedad determinada puede conocer y emplear la misma lengua. Por último, la lengua es de carácter social y emplea sonidos y cumple una función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo. Por ello, el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en posibilidades de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que el emisor, en el momento que va a enviar su mensaje, él puede modificar en el caso de que el mensaje que esté enviando por los diferentes medios que haya utilizado puede rectificar el mensaje de manera a que las personas quienes reciban ese mensaje puedan entender con más claridad. Lo mismo pasa con el receptor, ¿verdad? Que en el mismo momento que puede comprender el mensaje en el mismo momento que le envía el emisor. O sea, de repente sería, si vamos a irnos en la jerarquía del director y el jefe, o del jefe con su equipo, ¿verdad? Bueno, para entender la diferencia, entonces el lenguaje es lo que nosotros aprendemos a través de los signos que podemos utilizar para poder entablar una comunicación. La lengua es algo que aprendemos por herencia o de repente por algún tipo de estudio, por ejemplo, puede ser el inglés, ya que no, estoy hablando del ejemplo de que somos un país bilingüe español-guaraní. La lengua que podemos aprender es el inglés o el alemán o el francés o el que quieran aprender. Ahora vamos a hablar de lo que es el habla. El habla es la expresión individual de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene su propia forma de hablar. Y vamos a irnos al ejemplo de los villarriqueños. ¿Saben? Si alguna vez fueron a Villarrica, saben que ellos tienen una forma muy peculiar de hablar. Yo soy villarriqueña, sí, entonces... bueno, entonces... No, hablé nomás muy mal de los villarriqueños. No, nada que ver. A mí me gusta, porque hablan con una especie de cantito al final. Entablan una conversación y siempre es como una especie de canto. O sea, es muy particular la forma de hablar de esa ciudad, sin hablar mal, obviamente. Bueno, el habla es la expresión individual de la lengua, generalmente es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Además, se realiza elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte una comunidad lingüística determinada. Lo mismo va en el caso cuando nos vamos, por ejemplo, a visitar a la colonia allá en el Chaco de los Menonitas. Ellos tienen su propio idioma, sus propias creencias y su propia forma, hasta inclusive de vestimenta y todo. Tienen una forma muy diferente de hablar ellos también. Pero a la par, ellos también hablan el español, pero también su idioma, que
Tengo una tía que es descendiente menor y habla perfecto el alemán. Voy a dejar de compartir un ratito porque me sale que mi internet está